Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto tenerlos nuevamente en su programa Tu Candidato 2021, que como siempre, como saben, conversamos y tenemos invitados que son candidatos al Congreso o también a la presidencia en esta campaña electoral, en esta época de elecciones que ya está llegando a su primera etapa, hacia el final de su primera etapa, al final de la primera etapa de esta primera vuelta. Para poder empezar, vamos a tener con nosotros, como siempre, a quien conduce conmigo este programa, Gustavo Nakamura, y a Jorge Denner, que es el líder de la Fundación Naumann, aquí en el Perú, quienes vamos a tener primero, como siempre, un diálogo introductorio. ¿Cómo están, Gustavo, Jorge? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Cómo ven la semana, las encuestas? Creo que todos nos hemos reído, Los dos nos hemos reído en simultáneo, por algo es, ¿no? La verdad, si me permites, yo creo que las encuestas, cuánto creer, ¿no? Porque creo que el que está ganando aún es el voto indeciso, ¿no? Indeciso, blue, y hay mucho voto oculto también, José Ignacio, creo yo, mucha gente que tiene miedo de decir voy a votar por este candidato o por esta candidata, ¿no? Creo que hay mucho de eso, porque hay mucho cargamontón en redes, ¿no? Si tú dices que votas por una persona, te caen, ¿no? Si es por otro. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Todavía, a 4 semanas de la elección, es bien reñida la situación. Pero de todas maneras, confirmo que se está polarizando y las elecciones se están polarizando de una forma tremenda. Hace poco vi uno de tus videos que habías hecho en redes sociales y hablabas de la ideologización que está pasando, ¿no? De las campañas en este momento, ¿no? Confirmo que esto es lo que está pasando. Jorge, ¿qué opinas tú? Sí, estoy de acuerdo. Para mí la pregunta más importante es qué va a ser la situación con respecto de COVID al día de la elección. Porque si tenemos muchos infectados, porque en el Perú tenemos un voto obligatorio, pero no sabemos si la situación es muy mal, cuánta gente realmente va a votar. También es, entonces las investigaciones, las encuestas, hay una cosa, pero significa que tenemos que ver realmente qué o cómo es la situación el 11 de abril. O la semana antes, si los infectados aumentan mucho, no creo que tenemos mucha participación en la votación, y ese también puede cambiar mucho. Sí, bueno, han tocado los dos temas muy importantes, ¿no? El primero es la polarización y efectivamente el todavía voto indeciso, que es bastante. Y lo segundo, que yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, es interesante porque ya van varias semanas, por lo menos 2 o 3 semanas, en las cuales ni el gobierno, ni la OMPE, ni el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncian categóricamente con respecto a las elecciones, ¿no? Es decir, no las han postergado, pero guardan ese silencio que nosotros siempre sabemos aquí en el Perú, que cuando las autoridades guardan silencio no es una buena señal, ¿no? Porque después salen con alguna sorpresita. Y sí, pues tienes razón, o sea, no se sabe todavía cuál podría ser el ausentismo. Es algo que no vamos a poder manejar porque nunca nos ha ocurrido algo así. Pero y también va a depender sí, qué hacen durante la Semana Santa, si hacen si toman medidas como durante Navidad y nos encerran por 2 o 3 días, la gente va a decir, mira, si es tan débil la situación, porque yo debería ir y votar. Y también qué está pasando con las personas que trabajan en las mesas. Totalmente de acuerdo. Están vacunados, es una situación muy intransparente en este momento, y también estoy de acuerdo con vos, José Ignacio, ese silencio me preocupa un poquito. Sí. Si el gobierno no dice nada, es un poquito raro. Ahora, Gustavo, yo lo veo de esta manera, digamos, entre Rafael López Aliaga, Lescano y aparentemente todavía Forsyth, están estos tres que
estos 3 caballos, entre comillas, que no se han quedado atrás. Ujú. Sí, en realidad yo creo que hay hasta 6 caballos todavía, José Ignacio, ¿ah? Si bien las encuestas hay preferencias por uno o por otro, pero vuelvo a decir que hay voto oculto en todos, yo creo, todos, no en uno en particular, creo que todos, no sé cuánto, pero también hay algo interesante que hay que analizar, ¿no? Muchos especulan en redes sociales, incluso en los programas televisivos, que probablemente haya una lista de candidatos vacunados, ¿no? ¿Te imaginas si sale esa lista en esta semana o la otra? ¿Cuáles candidatos que están punteando salen en esa lista? ¿Mantendrán ese voto? O sea, yo pues te digo, acá hay mucho de especulación. Yo me atrevería a decir que una semana antes vamos a saber más o menos por dónde va, pero sí parece indicar que vamos a una polarización de un lescano que en realidad es izquierda, pero dice que es conservador, aunque sus chats los delatan, ¿no? Y no sé hasta qué punto encuentras a un Forsyth que una caída libre que ha tenido y parece que ha parado la caída, y que tiene un equipo interesante con el señor Montesinos, ¿no? Que Nieto Montesinos es un hombre bastante inteligente, creo yo. Podemos discrepar o no en ideas, pero es inteligente, nadie puede discutir eso. Y por el lado del señor Rafael López Aliaga, pues que tiene un discurso bastante confrontacional, directo, ¿no? La gente estaba esperando la entrevista con un periodista, que hace poco hubo una entrevista con Jaime Bailey, no sé si fueron el domingo pasado, y la gente decía, uy, ahora lo va a agarrar, seguro esto, y la entrevista fue muy fluida, creo que una de las mejores entrevistas que ha tenido Rafael López Aliaga, es sorprendente, entonces te das cuenta que la verdad, en realidad, vuelvo a decirte, estamos todavía inciertos, pero todo hace indicar que entre estos tres probablemente tengamos la segunda vuelta, ¿no? Probablemente. Habrá que ver qué pasa, pero lo que dice George es fundamental. El gobierno no está diciendo nada, estamos avanzando con las impresiones, la OMP no dice ya estamos capacitando a la gente, estamos asegurando las medidas de protocolo, nada están diciendo, hay un silencio administrativo, no sé si positivo o negativo, sobre esta situación, ¿no? Eso sí también preocupa definitivamente. Sí, y si realmente se toman medidas estrictas durante la Semana Santa, significa que la situación está mal y la gente va a preguntarle por qué hacemos una elección si solamente, digamos, 50 o 30% van a participar. ¿Qué votación, qué elección es eso? Entonces, también con ese podría ser un proceso, espero que soy equivocado, para postergar todo. Ujú. Espero que estoy equivocado, pero no sé. Nada, yo estaba especulando, entre comillas, en mi cabeza también como ustedes, qué podría pasar, y no le veo ganancia ya a demorar las elecciones, ¿no? Creo que ya ni a Sagasti le conviene, ni al gobierno le conviene, ni al Partido Morado le conviene, tampoco le conviene, digamos, a la OMP, al Jurado Nacional de Elecciones, en principio, ¿no? Porque si lo postergas, tendrías que postergarlo lo suficiente para que sea justificable, o sea, un mes, digamos, ¿no? Un mes y algo así, pero la gente no va a tolerar eso, o sea, el peruano también es muy, justamente, es muy suspicaz, es muy desconfiado, entonces no suele decir, ah, caramba, ya, un mes más, quisiera que ya ocurra esto, de una vez, ¿no? Pero no se sabe, digamos, y sí, efectivamente se nos viene una carrera muy, muy ajustadita, como bien dice Gustavo, esas bombas que podrían estar todavía ahí a punto de detonarse, ¿no es cierto?, nunca son manejadas, pero definitivamente hay que estar atentos. Nosotros desde este programa siempre tratamos de buscar que haya información objetiva, que haya evidencia, que hayan planes, propuestas, porque efectivamente en el mundo pues de las opiniones como las que tenemos nosotros muchas veces todo es posible, pero la gente igual tiene que informarse y creo que igual tiene que ir a votar. O sea, nuestro llamado a la gente que nos ve es vayan a votar. Vayan a votar, por una razón muy sencilla. Cuando uno deja de ir a votar, generalmente los que dejan de ir a votar son aquellos que no se interesan mucho por la política, y los que van siempre son los extremos. Entonces, si ustedes quieren justamente que no llegue al poder alguien que sea de esos extremos a los cuales por alguna u otra razón ustedes le temen, con mayor razón defiendan ese voto prudente, ese voto razonable, ese voto que es un voto consciente, digamos, ¿no? Bien cuidados, con su buena mascarilla, pónganse su visera, vayan si quieren con un turbante, empaquetados, pero vayan a votar, porque si no,
van a ir a votar justamente a alguien que les va a robar el voto a ustedes. El voto no es que desaparece, el voto se lo lleva alguien, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esta introducción. Vamos a una pausa y regresamos con los invitados del día de hoy. Ya volvemos. Ya retornamos con tu candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Hola nuevamente, ya regresamos con Tu Candidato 2021. Vamos a conversar entonces ahora con nuestros invitados. Gustavo, el día de hoy nos acompañan dos candidatos al Congreso por la región Huánuco. El señor Ladislao Díaz, con el número 3 por Fuerza Popular, y Jane Cuchilla, por el partido Juntos por el Perú, y que va con el número 1 por la región Huánuco. A los dos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlos con nosotros. La primera pregunta es de ley, ¿no? Porque acá ya estamos llegando a la recta final. ¿Cuál va a ser la prioridad para cada uno como congresista para la región Huánuco? Empecemos con Jane. Realmente pues en la región Huánuco estamos aún atravesando la crisis pandémica que nos está dejando el 2020 y 2021. Definitivamente tenemos no solo el tema de priorizar la salud, sino creo ya definitivamente se tiene que generar las políticas para lo que se viene, ¿no? De aquí en más. Estamos decididos a que se aplique la Ley General de la Salud para que Huánuco tenga esa prioridad, no solo en el tema de la vacunación, sino también en el tema de que de una vez por todas se implementen las plantas de oxígeno en nuestra región, ¿no? Más allá de eso, sabemos que el tema de la crisis económica nos ha chocado fuerte, sobre todo una región donde tenemos prácticamente más de 50% de población económicamente activa, pero del lado informal, ¿no? Y el otro 70% que indirectamente pues también es informal porque se dedica a la agricultura, ¿no? Entonces es fundamental para nosotros a través del Congreso de la República realizar justamente y apoyar, cómo no, al Ejecutivo en estas propuestas que tengan que ver realmente en que la crisis económica se salga, pero realmente no, digamos, endeudando al país, ¿no? En eso estamos, en ese planteamiento. Y ahora mismo generando el plan Chamba que no solo es inyección en inversión pública, sino también inyección a nivel de exportación, pero también a nivel de activación económica a las MIPES, ¿no? De acuerdo, señor Díaz. Bueno, en realidad, efectivamente, el plan, en este caso mi persona como congresista, inmediatamente en función a lo que también corresponde al gobierno de Keiko Fujimori, el plan Perú Abierto. Acá lo que se necesita en Huánuco principalmente es una reactivación económica. La reactivación económica que comprende no solamente puedes establecer la dicotomía entre salud y economía, o sea, tiene que estar los dos de la mano, no como lo que se realizó salud y se dejó la economía. Y en Huánuco prácticamente la pandemia de la COVID-19 ha arrasado con esta situación de crisis, tanto en la salud como en la parte económica. En salud prácticamente hasta el día de hoy estamos en el tema de plantas de oxígeno. Más de un día cumplimos exactamente un año y no se ha ejecutado, no se ha construido ni una planta de oxígeno. En el plan económico, Huánuco se basa principalmente su economía en base a la agricultura. La agricultura es más del 70%. Entonces, en ese caso, por supuesto, en función de mi persona como congresista, desempeñando la función de representación, lo que corresponderá es exigir al gobierno central, lógicamente, el gobierno de Keiko Fujimori, de que en función al programa nacional que tiene, el programa de gobierno que tiene Keiko Fujimori en relación a la economía y la salud, ¿qué me va a corresponder? Exigir que Huánuco no sea, pues, simplemente no considerado en la mayor cantidad
de recursos para su desarrollo, tanto económico, así como también para plantear la solución de un tratamiento efectivo contra la pandemia. Y en ese sentido, Keiko Fujimori ha señalado expresamente que debe establecerse un show de inversiones, 3.000 colegios a nivel nacional. Por supuesto, yo como congresista, cumpliendo esa función de representación, exigiré que la mayor cantidad de colegios que se construyen en Huánuco. Igualmente ha señalado, para la agricultura vuelve Pronamach, aquel programa exitoso que generó el ingeniero Alberto Fujimori respecto a las cuencas hidrográficas. Entonces, ahí está también el apoyo a la agricultura y que es la principal actividad económica de Huánuco. Ahí va a entrar el tema del apoyo a la agricultura con fondos rotatorios, o sea, mejor dicho, capital constante y sazonal para los agricultores, de tal manera que también tengan herramientas de trabajo. Ahí tenemos la herramienta de trabajo como se entregaba en las épocas de la década del 90. Tractores, herramientas, semillas mejoradas, y fertilizantes. Y lo que es más importante, el gobierno de Keiko, y en el caso mío como congresista, apoyaré para los efectos que los agricultores tengan mercado. Si no existe mercado, vamos a estar en lo mismo. Y a eso se adiciona también estar considerado en el plan de gobierno los 30.000 kilómetros de carreteras que va a construir el gobierno de Keiko Fujimori. Entonces, todo es un conjunto respecto a la reactivación económica, pero a la vez también en el tema de salud. El programa también está comprendido de que tenemos al diciembre de 2021, todos los peruanos tienen que estar vacunados. Y es más, se tiene que inmediatamente realizar un proceso de pruebas moleculares para los efectos de aislar a los contagiados de esta pandemia de COVID-19. De acuerdo, señor Ladislao. Vamos con la pregunta para seguir con el debate de ideas. Sí. No, sí, interesante, a ambos les he escuchado y me parece, y quiero felicitarlos a ambos porque han hecho sus aproximaciones como candidatos al Congreso. Esto es importante, ¿no? Porque como votación, porque no sabemos si serán oposición o si serán gobierno, eso no se sabe en este momento, pero lo interesante es que entiendan bien el rol de la representación, la fiscalización. Pero lo que sí va a pasar en el Congreso es el tema de que casi las encuestas dicen una cosa, independientemente de lo que digan las encuestas, va a haber diferentes bancadas, porque esa es la democracia, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, ahí sí les hago una pregunta. ¿Cuál es su posición, ¿no?, de usted y de su partido sobre el tema de la reforma política, por ejemplo? Porque mucho se ha hablado y es un tema que justamente ustedes, si llegan a ser parlamentarios, se va a tocar. ¿Cuál es su postura respecto a la reforma política? Adelante, señorita Jenny, por favor, y después con el señor. Bien, Juntos por el Perú y Verónica Mendoza no solo forma parte de una propuesta de reforma política integral, sino que hemos tratado, ¿no? Por ejemplo, yo ya desde el año 2010 he estado en la gesta de lo que ha sido ahora la paridad de alternancia, ¿no? Y cuánto cuesta realmente conseguir que no se invisibilice a una mujer dentro de un partido político, ¿no? Entonces, realmente la reforma política no solo es necesaria, porque ya el país como tal tiene que dejar de tener dueños de partido, que los partidos la C es tal dueño, ¿no?, tal candidato. Ya hay candidatos naturales, por así decirlo, pero naturales porque realmente son los dueños del partido, ¿no? Los partidos tienen que ser una forma de participación ciudadana, y eso lo tenemos que entender. Si no lo entendemos ahora, realmente vamos a seguir cayendo en un abismo donde justamente el que se siente dueño, el que se siente con poder, luego no importa de qué manera lleva un gobierno o una gestión parlamentaria o congresal, porque dice, no, bueno, no gané, entonces nada va a funcionar, ¿no? Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Entonces, está en ese sentido de que sea realmente un espacio de participación ciudadana a nivel de elecciones internas, no solo a nivel de paridad y alternancia, no solo a nivel de escuelas de formación,
Ahora, más que los partidos políticos, más que una participación ciudadana, un amplio debate de ideas, en realidad se genera un fanatismo hacia la candidatura presidencial, ¿no? Y esa crisis que lo estamos teniendo, yo al menos me considero realmente muy beneficiada, porque he tenido quizás una de las pocas jóvenes que han tenido escuelas de formación, ¿no? Escuelas de formación en pensamientos reales, en pensamientos de derecha, de izquierda, liberales, de centro y todo lo que hayan querido. Ese conocimiento lo tengo, pero ¿cuántos jóvenes que están ahora mismo dentro de los partidos políticos lo han tenido? Han tenido formación política, más que enseñarnos a decir, vayamos solamente a idealizar a la candidatura presidencial, ¿no? Entonces, es fundamental, porque no solo formamos jóvenes conscientes de la realidad del Perú, sino también que realmente generamos participación ciudadana, porque la política y los partidos políticos son esos espacios de participación ciudadana. En ningún momento son empresas, en ningún momento son herencias. Eso sí. De acuerdo. Ladislao. Sí, efectivamente, la reforma política es muy importante, pero una reforma política significa realmente realizarlo en función a los intereses nacionales. No el remedio de reforma política que le hizo el señor Martín Vizcarra bajo el argumento de lucha contra la corrupción y que la izquierda apoyó y aplaudió tremendamente. Efectivamente, la reforma política no significa un cambio de nueva constitución para nosotros. Ese tema de cambio de nueva constitución, como dice aquí nomás, es como un fanatismo. Nueva constitución, que no se dice en qué se cambia la nueva constitución. Nosotros sí estamos estableciendo una reforma política, empezando por la constitución, reformándola en algunos aspectos en función, ya son 27 años que ha pasado en relación a la constitución desde el 1993, y en función a ello, pues corresponde pues, a establecer algunas reformas. Por ejemplo, en cuanto se refiere a la lucha contra la corrupción, el artículo 44 de la Constitución debe establecer expresamente que el Estado lucha contra la corrupción, más o menos como lo que dice el artículo 8 de la Constitución, donde dice expresamente que el Estado lucha contra el narcotráfico. En la Constitución no dice que se lucha contra la corrupción en todos sus niveles. Entonces, y efectivamente, esa reforma política, cuando decimos en relación a la igualdad de género, alternancia, pero y es más, se dice, ¿no? Partidos políticos, fortalecimiento de los partidos políticos. Casualmente, yo soy un representante de un partido político que fue fundado y estamos en función a un solo partido. No, esa es la paradoja, ¿no? Por ejemplo, la líder de la señora que está conmigo debatiendo, para participar en las elecciones, participa en Frente Amplio, participa en Juntos por el Perú, por Nueva Perú, Nueva Constitución, se llaman los partidos. Lo que se llama bienes de alquiler. Y eso sí corresponde a una reforma política, porque no podemos estar pues en función que no puede conseguir 27,000 firmas y ya está en un bien de alquiler. Eso no es un ejemplo de buena reforma política. La reforma política debe constituir con partidos fortalecidos, con partidos donde el cual se respeten las elecciones internas, se respeten los procedimientos que está estableciendo en la ley, no en función pues solamente a bienes de alquiler. Eso sí no significa una reforma política, como decía. La reforma política en la ley de partidos políticos en función también a los intereses de la sociedad, no los intereses de repente de determinados grupos de poder, sino en función de la comunidad, en función de la sociedad. Sí, ahora, usted ha mencionado una palabra muy importante que es narcotráfico. Y el Huánuco, como ustedes bien saben, una parte de Huánuco tiene que ver con el Braem. Está en su región, digamos. Yo estaba en el Braem y he visto directamente cómo funciona, digamos, la tala de árboles, los temas forestales y también cómo funciona. De todas maneras, antes que disculpe, te tengo que rectificar, sí. El Braem no está dentro de Huánuco. O sea, está... No. Está en Ayacucho, Purímac, Cusco, pero Huánuco no está dentro del Braem. ¿Pero no hay una parte que también constituye el parte del Braem? No. Una cosa es el Alto Guayá. El Alto Guayá, ¿no es cierto? Sí, puede ser. No forma parte del Braem. Es verdad, tienes razón. Valle de los ríos, el Braem es el valle de los ríos es verdad, me he equivocado. Pero está bien, igual hablemos de eso, porque el tema del narcotráfico igual está en el Alto Guayaga y hay también temas ahí forestales interesantes. Hay temas forestales, la tala de árboles ilegal, por ejemplo, que era en verdad a donde yo quería llegar. Es un tema muy importante. Y yo veo poco esfuerzo, hay una enorme cantidad de mafias, digamos, en el tema forestal. Y nadie se ha metido en ese tema, así como nadie se ha metido en el tema del narcotráfico, ojo.
¿Ustedes tienen alguna propuesta con respecto a eso? ¿Van a enfrentar ese monstruo o lo van a dejar pasar como ha ocurrido en todos estos gobiernos? Jane. Gracias. Cuando hablamos justamente de fortalecer la política, vayamos a ver en todos estos años de qué manera los que han estado de representantes en el Congreso han sido permisivos, ¿no? Les han dado licencia a todas las órdenes delincuenciales que ha existido, porque ¿qué pasa? Generamos una ley donde no se le reconoce, por ejemplo, a la comunidad indígena el hecho de reclamar su territorio, ¿no? Entonces nosotros, ciudadanos urbanos, por así decirlo, tenemos nuestro parque, tenemos nuestras plazas y los reclamamos como nuestros. Pero imagínate, son más de 20 años de congresistas donde han puesto normas donde solo se le reconoce a la comunidad indígena o al poblador ese pedazo de tierra donde él vive. Entonces, ¿qué pasa? Todo el resto de territorio está, pues, prácticamente en oferta para todos estos ciudadanos que delinquen. No solo hablemos del tema del narcotráfico, hablemos también del tema de los traficantes de tierra, ¿no? Muy conocidos también, no solo en la región Huánuco, sino en otras regiones. Su propuesta entonces estaría en fortalecer los títulos de propiedad, digamos, de esas zonas. Eso es en una parte, ¿no? De cómo la labor parlamentaria en realidad se vuelve permisivo y da licencia a que estas acciones delincuenciales suceden. Pero más allá de eso, la labor del país es justamente de garantizar que quienes cultivan la hoja de coca no terminen entregándole, por más que haya el tema de la erradicación, no terminen entregándole pues al narcotráfico, ¿no? Y ese control a la par tiene que ir también con una política antidrogas de manera gradual y responsable, ¿no? No podemos decir que, y eso es lo que está pasando, ¿no? En toda la zona del Alto Bayaga, erradicamos en un sitio, pero luego hay migración para plantaciones de hoja de coca, y de aquí a unos 20, 30, 40 kilómetros más se vuelve a replantar, ¿no? Entonces la política antidrogas no está funcionando, ¿no? Ladislao, ¿cómo hacemos con el narcotráfico en el Alto Guayaba? Dos aspectos. La primera pregunta que usted me señalaba, el tema de la tala de árbol. Sinceramente, ese es el tema de la izquierda, pues. La izquierda, el que apunta, el dedo acusador, pero lo que no hace es dar soluciones. ¿Por qué le digo? Son 20 años que ha pasado del último gobierno de Alberto Fujimori, 20 años en el cual la izquierda apoyó a Toledo, apoyó a Llanta, apoyó a PPK, apoyó a Vizcarra. O sea, ellos son parte de eso. ¿Y por qué lo digo esta parte? Porque es en el gobierno de Alberto Fujimori donde se aprobó el convenio para establecer la consulta previa hacia las comunidades indígenas. Y esa ley ha sido aprobada en el Congreso, inclusive con el aporte precisamente del fujimorismo. Entonces, no engañemos, pues no digamos ley. Si decimos ley, hay que decir con número de ley, porque ahí están las normas en el peruano. Ese por un lado. Entonces, de tal manera que hay que señalar expresamente que, por supuesto, por ejemplo, en Huánuco tenemos Carpis, una zona que prácticamente se viene talando por un tema de agricultura. Entonces, eso hay que evitarlo. También en la zona, por ejemplo, en la zona de Puerto Inca, ya hablamos del narcotráfico. En la zona de Puerto Inca, lo que está generando es un tema de plantaciones de coca, ya no plantaciones de temas de productos de pan llevar. Entonces, esta situación, ¿por qué el Estado lo que tiene que ser, está en función, por ejemplo, yo he recorrido esta candidatura, y también antes de esto, he recorrido la zona del Monzón, del Alto Bayaga. El Alto Bayaga, la zona del Monzón es el Valle del Monzón, y también la zona del Alto Bayaga. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que el Estado no lo acompaña al agricultor desde que le plantea un producto alternativo. Ahí está De Vía. Lo que hace De Vía simplemente le dice, bueno, es bueno sembrar cacao, sembrar café, ya el agricultor acepta ese nuevo producto alternativo, pero la tierra no da, mejor dicho, no produce, los plátanos no producen, ¿no? Entonces, el agricultor no es que quiere sembrar coca, eso es una verdad. Si el Estado no se da cuenta de eso, no es que quiera sembrar coca, sino es una cuestión de supervivencia.
Si a una persona que no tiene nada, es como, por ejemplo, muchas personas se fueron a Irak a ser de soldados en nombre como soldados de Estados Unidos, ¿por qué? Porque no querían mandar a su propia gente para que los mate. Este es un tema de supervivencia. Si le mandan a una persona a la Antártida, vaya ahí a la Antártida, se va a acostumbrar por un tema de supervivencia. Similares en el caso, la situación en las zonas cocaleras. Es un tema estrictamente de sobrevivencia. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es realmente hacer políticas de proyectos productivos, realmente que tenga productividad y además que tenga mercado. Entonces, de tal manera que el agricultor, porque el agricultor no quiere estar reprimido, no quiere estar en sobresalto, en que viene ya el CORA con la idea a sacar su hoja de cálculo. Simplemente lo que hace el agricultor es querer tener un trabajo digno en su cosecha, en su siembra. Pero el problema está en que el Estado, lamentablemente, simplemente no reúne o no establece una política de promoción realmente del agricultor con el respectivo mercado. Bien, el tiempo es tirano, ¿sí? Está interesante el debate y nos hubiera querido seguir, la verdad. Tenemos ya después de la pausa otro debate, otro que otros, nos toca la región, nos toca Lima Metropolitana, pero quisiera antes de acabar que me digan 3 razones, si es posible, cualidades de ustedes personales, por qué deberían votar por usted, ¿sí? 3 cosas puntuales, directo a la vena, pensando en su votante que lo está escuchando. Por favor, señorita Jay, primero usted y después señor Isaac. Hermano huanqueño, Janet Cuchilla es una mujer de retos y decidida a lucharla, porque en este país no se ha conseguido nada si no ha sido con lucha, ¿no? Si no se ha llamado a la reflexión, si alguien no ha dicho necesitamos reformas políticas, necesitamos reforma constitucional, nadie ha querido aceptarlo. Janet Cuchilla no solo viene de la parte dirigencial, desde el tema de juventud, desde el tema de mujeres, sino que ha ido construyendo justamente una idea de país y una visión de país que no va a arrancar solo, que no va a arrancar por los políticos de siempre, que no va a arrancar con discursos o con partidos heredados o con masa social, que al final es cliente más que partidario. Vamos valientes, vamos conscientes de que Juntos por el Perú es eso, es un partido de la masa social, es un partido de alianzas, es un partido que conglomera más allá de esta campaña, genera realmente una visión de país diferente. Queremos cambiar las reglas del juego para que tú, hermano huanqueño, así como otros ciudadanos a nivel del país, realmente sientan que un Estado proteja, que un Estado garantice tus derechos y sobre todo que un Estado vele por ti. Estamos en ese camino, te acompañamos también en todas las penurias que ha tenido que pasar gracias justamente al abandono de los diferentes gobiernos locales, regionales y nacionales, ¿no? Estamos en esa lucha junto a ti, no solo en esta campaña, vamos a estarlo siempre, ¿no? Este 11 de abril tenemos que ir valientes, decidiendo bien, decidiendo por un voto que construya país y que construya un nuevo Perú. Estamos con JP y el número 1. Muchas gracias. Aislado. Bien, en mi caso, usted me ha dicho esta razón. La primera razón es que yo tengo mi perfil, soy abogado de profesión, bachiller en contabilidad, 27 años de experiencia, estudio maestría y doctorado. Entonces, el perfil profesional lo tengo. Esa es la primera razón. La segunda razón es de que, en mi caso, tengo la convicción de que en función a esa preparación, tengo la convicción de valores, valor de gratitud, valor de solidaridad, valor de bien social hacia los demás. Entonces, eso es la segunda razón. Y la tercera razón es lo fundamental, de que el Huánuco y el Perú en general, lo que tenemos que realmente estar ya unidos en función a un interés más allá de las ideologías, más allá de los odios. Queremos unidad para sacar adelante nuestro país. Y esa unidad comprende tanto los funcionarios, los parlamentarios, el presidente de la República, los ciudadanos, la comunidad en general, para que nuestro país salga adelante. En función a ello, nosotros, de Fuerza Popular, realmente decimos, hay que rescatar el Perú, para un Perú abierto. Porque ese tema de que ya siempre son los mismos, nosotros no somos los mismos, pues. Son 20 años que ya no somos parte del gobierno. Entonces, consideramos que hay que rescatar el Perú para sacar adelante a nuestro país, que realmente luego de esta pandemia
va a necesitar demasiado de sus pobladores, de los ciudadanos huanuqueños, para que podamos salir unidos hacia adelante. Muchas gracias, Yani, y Gracias. muchas gracias, Ladislao, por su presencia en este programa. Les deseamos la mejor de las Muchas suertes. gracias. Y definitivamente esperemos pues que esta campaña y las propuestas que ustedes tienen se vayan consolidando, se vayan haciendo más claras, más concretas, para que los huanuqueños, nuestros hermanos huanuqueños, puedan tomar, como ustedes han dicho, una buena decisión, buscando profesionales honestos, con espíritu de cambio, con valentía, y creo que ustedes lo encarnan perfectamente. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Ya volvemos, una pequeña pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados en Tu Candidato 2021. Ya regresamos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Bien, queridos amigos, regresamos a Tu Candidato 2021. Hace un rato estábamos con dos candidatos. José Ignacio Beteta no nos ha podido acompañar, pero ahora nos toca, hemos estado en Huánuco y ahora regresamos a Lima Metropolitana. Y vamos a tener el gusto de entrevistar, porque digo entrevistar y conversar, porque la política es posible conversar, con Alessandra y con Flor. Ambas son candidatas. En el caso de Alessandra es candidata con el número 9 por Avanza País, y en el caso de Flor es por Fuerza Popular con el número 6. Primero, gracias a ambas porque se han dado un alto en sus campañas. Flor está ya haciendo campaña en la mañana en campo. Alessandra, tú también. Ahora me dijiste que tienes reuniones por Zoom de la campaña, pero igual, gracias desde el Centro de Innovación de Políticas Públicas, desde la Asociación por Contribuyentes y de la Fundación Naumann, les agradecemos que ustedes se hayan dado un tiempo para esto, para conversar. La primera pregunta que les quisiera hacer es, primero, ¿cómo ven la coyuntura política? Yo sé que cada uno tiene un partido, representa un partido, pero ¿cómo ven esta contienda electoral en este momento ustedes también como jóvenes políticas que son? ¿Cuál es la sensación que tienen? Y de ahí ya entramos a sus propuestas, por favor. Si me permites, Alessandra primero, y ahí Flor, y ahí cambiamos. ¿Les parece? Listo. Alessandra, te escuchamos. Claro que sí. Hola a todos, gracias antes que nada al Centro de Innovación y a la Fundación Naumann por la invitación. Hola Flor, hola Gustavo. Y mira, en relación a la coyuntura, y creo que, bueno, las encuestas un poco que están inflando a los candidatos de izquierda o quizás a los candidatos menos definidos, ¿no? Y sé que conforme vaya pasando el tiempo y los días, se van a ir, cada vez se van a ir sincerando más las encuestas. Creo que es importante que los peruanos nos demos cuenta que la izquierda no puede seguir gobernando el país, recorriendo la realidad que desde Avanza País queremos transformar. Lo que los ciudadanos buscan son soluciones, ¿no? Soluciones a los problemas de saneamiento, soluciones a la crisis sanitaria, entonces, por supuesto, soluciones al desempleo, ¿no? A la falta de ingresos. Yo celebro además cómo es que las mujeres se han organizado en estas ollas comunes para garantizar un ingreso, un plato de comida en sus mesas día a día, sin saber que al día siguiente lo van a tener garantizado nuevamente. Digamos que la gente no está muy, digamos, focalizada en los dimes y diretes, sino en qué soluciones van a proponer los candidatos al Congreso y los candidatos a la presidencia, soluciones concretas a problemas como la falta de acceso a la formalización, a los servicios básicos que he mencionado, a la desnutrición, al desempleo, ¿no? Y por supuesto, cómo vamos a hacer en un próximo gobierno para manejar el tema de las vacunas, ¿no? Evidentemente, el gobierno de Vizcarra y el actual gobierno morado han puesto en evidencia la falta de capacidad que tienen para garantizarle a los peruanos
un bien escaso, pero el más fundamental de todos para que finalmente podamos reactivar el 100% de la economía y los chicos de hecho puedan volver a las clases presenciales, que son las vacunas, además de calidad efectiva, sino por gotero, ¿no? La verdad que el escándalo Vacunagate ha desnudado el estado fallido en el que nos encontramos y hace falta candidatos que digan las cosas como son. Necesitamos articular de la mano del sector privado para traer las vacunas ya, ¿no? Y necesitamos también articular con el sector privado la compra del oxígeno porque la gente se está muriendo, el Perú se está desangrando, está entre la vida y la muerte, y eso tiene que parar. Y de la mano de Hernando de Soto lo tenemos muy claro, así es que bueno, desarrollaré más a detalle las Por propuestas. supuesto, de ahí entramos a las propuestas. Me parece interesante lo que has mencionado, oxígeno, empresa privada, has dicho la situación política, has hecho alusión directamente que el gobierno, bueno, el señor Vizcarra, el señor Sagasti, que es del Partido Morado, y eso es bueno que lo digan, seguro Florian mencionará algo, cuál es su opinión, porque hay que decirlo, si bien es un gobierno de transición, es un gobierno del Partido Morado, que también está candidateando, y aquí le hemos dado espacio allá a dos candidatos del Partido Morado, interesante, uno que otro ha hablado, sino que estuvo con nosotros y otro candidato. Flor, ¿cómo es el análisis de primero la coyuntura política, la situación del país, y de ahí ya después pasamos a las propuestas, por favor? Gracias, Gustavo. Bueno, quiero saludar a todos los que están viendo en este momento. Y es una importante vitrina ahora que estamos un poquito más separados, mejor dicho, separados por la coyuntura. Y como lo dice Alessandra, sí, es una coyuntura totalmente distinta, totalmente difícil. Recuerdo cuando el año pasado tuve la oportunidad de una entrevista, participar contigo de una entrevista, e incluso el entorno, mejor dicho, la coyuntura hacía que las propuestas sean totalmente distintas. Hoy no solo estamos pasando por una crisis sanitaria, sino también por una crisis económica. Y el tema de las vacunas, el tema de la inclusión o la participación del sector privado, como siempre desde Fuerza Popular y en mi persona, reafirmo que el compromiso, mejor dicho, el trabajo con el sector privado es vital. Lamentablemente el gobierno morado, porque yo lo digo así, el gobierno morado, se ha cerrado en una idea equivocada, porque lo que queremos es salvar vidas. Acá no es una lucha ideológica, lamentablemente se ha tornado en eso y la gente está muriendo. Y aparte de que están muriendo por la enfermedad, también están muriendo de hambre. Y te digo que la coyuntura es distinta porque yo me enfermé, yo tuve COVID, tuve mucho miedo en su momento, pero ahora salgo con todo el protocolo, ¿no? Estamos haciendo campaña, por ejemplo, ahorita estoy desde el carro, pero lo que veo en la gente es, muy aparte de la situación, en la coyuntura tan complicada en el tema sanitario, en el sector tan complicado que es la salud, la gente necesita trabajar, necesita con qué vivir, necesita solventar sus gastos. Las ollas comunes, los comedores populares, programas sociales, por ejemplo, los programas sociales que están en abandono, ahora que recorro Lima, realmente te soy sincera y lo digo de manera fría, la gente no le importa si muere o no de COVID o si se contagia o no, porque necesita salir a trabajar. Y esa es una realidad en nuestro país. No es que sea egoísta al pensar eso, porque lo que quiere buscar es con qué comer. Y lo que veo es eso, converso con ellas, converso con dirigentes, converso con comerciantes de los mercados y me dicen, bueno, yo no sé si estoy enfermo o no, o si me enfermé o no, lo que necesito es llevar un pan a mi casa, ¿no? Llevar un pan para mis hijos, con qué van a vivir, y realmente vemos esta realidad. Es una coyuntura difícil, sí, hacer campaña en esta coyuntura también es muy complicado, pero creo que si ponemos de nuestra parte, al menos tanto como Alessandro y yo somos jóvenes, que podemos poner un poquito más de energía a la campaña, con todo el cuidado, claro, pero las necesidades son distintas. Hay con un casi 80% de sector informal y con un porcentaje alto de desempleo que ahora ha chocado con esta coyuntura, tenemos que enfocarnos en los problemas reales. Pero antes de pensar en el formar empleo, o sea, fomentar empleo, en recuperar nuestra economía, primero también tenemos que pensar en que todos tienen que ser vacunados y todos tienen que ahora estar sanos, o mejor dicho, disminuir el índice de contagio, pero no se está trabajando un plan paralelo. Nos encerraron nuevamente
utilizaron la misma receta y sin ningún tipo de plan estructurado paralelo para poder reducir los índices de contagio, las muertes, y realmente vemos una situación o una gestión tan nefasta que lo único que trae como consecuencia es que perdamos no solo vidas, sino también familias, la economía, la educación, todo lleva, todo es uno, ¿no? Toda la consecuencia es uno. Entonces, nosotros, nuestro mensaje como Fuerza Popular es luchar por la salud, por la recuperación, son dos pilares principales, el sector económico y el sector sanitario, ¿no? El tema de salud. Y aparte de eso, también no descuidar la educación, una proyección más amplia. Pero primero, lo primero que es darles la vacuna a todos, mejor dicho, vacunar, inmunizar a todos, asimismo trabajar paralelamente con las pruebas moleculares masivas y una sarta, bueno, un número de propuestas efectivas, porque si es que vamos a ir a improvisar como lo está haciendo el actual gobierno, pues vamos a tener estas consecuencias que son peores incluso que con la gestión anterior. Ok, perfecto, gracias Flor. Vamos a entrar a las propuestas. Ambas han hecho un análisis de la situación, una óptica con matices, ¿no? Pero muy parecidas en muchas propuestas, pero yo quisiera que vayamos un poquito más allá. Y a veces la gente en la política creen que primero son políticos antes que seres humanos. Yo, la verdad, eso para mí no tiene sentido. O sea, primero son dos señoritas, dos personas que son profesionales, que trabajan. Primero quisieran que me comenten, miren, una entrevista solamente te dicen, ¿cuáles son tus propuestas? No, antes de su propuesta, quiero que conozcan al ser humano que hay detrás de ese número o ese logo del partido político, porque en el fondo son seres humanos, y hay que reconocer eso, ¿eh? Acá no es acá no hay seres humanos. Las tres personas que estamos acá somos seres humanos y tenemos una historia. Tampoco quiero que me cuenten su historia total, pero sí que nos digan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Qué profesión tienen, para que brevemente, en un minuto, para que la gente sepa quién es Alessandra y quién es Flor, como seres humanos, antes que políticas. Y después les voy a pedir ya sus propuestas. ¿Les parece? Por favor. Alessandra, por favor. Sí, bueno, yo nuevamente, Alessandra Krause, la número 9 del Tren de Avanza País, me he formado en ciencias políticas, trabajo en el sector, bueno, hasta el 28 de febrero, trabajé en el sector privado, en la gerencia de comunicaciones de una empresa. Me he venido desenvolviendo en el sector privado a lo largo de toda mi experiencia profesional. He trabajado en una empresa que se dedicaba a gestionar proyectos vía asociaciones público-privadas, con lo cual pude ver las dos caras, digamos, de una misma moneda, del sector privado y del sector público, y cómo pueden articular, y cómo a veces también se hace difícil hacerlo, ¿no? Por los muchos intereses y voluntades políticas que interfieren, normativas que aún no terminan de perfeccionarse, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con lo que son las obras por impuestos, ¿no? Que creo que en un próximo gobierno se debería promover el desarrollo de infraestructura vía obras por impuestos, que es algo que podré explicar más adelante de qué trata. Y bueno, siempre desde chica he hecho bastante trabajo de voluntariado, pero decidí estudiar ciencias políticas e involucrarme en la vida partidaria, debido a que me di cuenta que para tomar decisiones que realmente generen un cambio profundo y a largo plazo en el Perú, en el país que yo quiero, el país en el cual nací, es importante pues tener el poder para hacerlo. Esa es la realidad, ¿no? E involucrarse, ¿no? Ya he postulado antes como regidora número 2 por Miraflores, y ahora estoy postulando al Congreso de la República por Avanza País, de la mano de Hernando de Soto, muy contenta y agradecida por esa confianza. Porque bueno, al igual que muchos ciudadanos, estoy cansada de que la clase dirigente haya antepuesto sus intereses individuales por sobre los intereses del país, relegados muchos de ellos, muchas de las demandas sociales por décadas. Y bueno, justamente en este trabajo de voluntariado que he hecho desde chica, a través del acompañamiento de mi familia, de mi colegio, es que he podido recorrer la realidad, y al día de hoy, después de 34 años, todo sigue igual, ¿no? Entonces, necesitamos
digamos, con algunas excepciones, ¿no? Pero necesitamos crecer y desarrollarnos, que el crecimiento y el desarrollo vayan en una misma cuerda, no por cuerdas separadas, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. Soy mamá de una niña de 2 años, Isabel, y creo que los niños de Perú son el futuro de un país. Por ellos principalmente necesitamos forjar este recambio generacional en la clase política. Así es que este 11 de abril los invito a que marquen el tren y escriban el número 9 de Ale Krause. Perfecto, Alessandra, muchas gracias por tu presentación. Yo voy a resumir rápidamente. Ciencias políticas, has hecho voluntariado, has trabajado durante toda tu vida y eres mamá de una niña de 2 años, acabas de decir eso. Voy a rescatar la parte humana en este momento. Después después vamos a ir a la parte política y les voy a preguntar justamente sus propuestas. Flor, por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, yo soy Flor Mesa, joven, mamá también, soy mamá de un niño de 4 años. He tenido la oportunidad de coincidir en otras entrevistas con Alessandra. Creo que hemos coincidido con nuestro rol fundamental como mamás que somos. Tenemos una sensibilización distinta, tenemos una forma de ver las cosas de manera distinta, que de repente pues nos lleva al punto importante que es nuestros niños, la educación, nuestro futuro. Yo voy con el número 6 por Fuerza Popular, no tengo el logo porque estoy en plena campaña, pero aparte de representar a la juventud, represento a aquellas mujeres y madres que lamentablemente ahora día a día luchan por sacar adelante a sus hijos frente a una coyuntura tan difícil. Mi historia, bueno, yo soy una joven de Villa El Salvador, estoy en política desde los 18 años, he participado en diferentes programas de capacitación a nivel nacional a jóvenes sin costo alguno, junto al Partido Fuerza Popular, he viajado a nivel nacional capacitando a jóvenes, tengo experiencia de haber trabajado en el Congreso casi 4 años, y asimismo también este año, o mejor dicho, el 2020 fue mi gran reto cuando tuve la posibilidad de participar, muy aparte de la coordinación de la Escuela Naranja, que es un proyecto muy grande que tuvo el partido, también de la coordinación, al menos la más joven, del plan de gobierno de Fuerza Popular, que fue un reto enorme. Me decían, si no duermes con la escuela, entonces no duermes con el plan de gobierno, y así, asumiendo retos, yo sé que hay muchas oportunidades para los jóvenes en el partido. Yo soy licenciada en periodismo, he estudiado especializaciones en comunicación política, gestión pública, liderazgo, y ahora en plena maestría, dividiéndome entre la campaña, los estudios, mi maternidad y todo lo que compete, con todo lo que incluye pues mi rol como mujer, como joven que soy. Pero lo más importante es, desde que estoy en política y desde que trabajé en el Congreso de la República y desde que soy mamá, la sensibilidad cambia, mirar la realidad cambia totalmente. Y es ahí mi vocación de servicio, y entendí que realmente hay personas que, muy aparte de que puedan tener necesidades, necesitan y quieren ser representadas por sus autoridades. Y ahora no sienten esa representación, se sienten olvidados, ignorados, burlados. Y cuando yo voy a visitarlos, los entiendo, cuando muchas veces me dicen, oye, no quiero recibirte porque me van a engañar. Yo también he sentido esa burla, yo también he sentido esa indignación, y los entiendo. Pero ven en nosotros, los jóvenes, un cambio de imagen, una ilusión de cambiar la clase política, y gracias a Dios es que estoy justamente caminando todo lo posible para poder llevar ese mensaje, tanto como de mi partido. Keiko Fujimori está viajando a nivel nacional, nosotros en Lima, y seguiremos llevando el mensaje, en este caso como en la sexta en la lista del partido. El tiempo nos gana y les voy a pedir otra vez. He visto un consenso, les voy diciendo, el día que sean congresistas, les voy a sacar el video una por una, les voy a mandar y decir, mira, en esto coincidieron y pónganse de acuerdo porque el país no puede esperar más, ¿no? A veces sacamos los recuerdos malos, ¿no? Cuando le preguntaron, por ejemplo, a una candidata, le preguntaron qué era para ella el terrorismo, y bueno, y no sé si se acuerdan, ¿no? Que ha sido regidora, no voy a dar nombre, y ha sido de un partido político, y sacan el meme de una esa o de otras cosas. Creo que estas cosas, cuando llegan a consensos, es importante sacarlo cuando estén en el Parlamento. Ojalá que las dos lleguen y las dos puedan consensuar en este tema de la reactivación económica, han visto, y de la formalización que han hablado. Pero vamos a acabar, y les voy a pedir que en un minuto no se dirijan ya solamente a mí, sino diríjanse a sus candidatos, a aquellas personas que quieren votar por usted o tienen dudas por ahí. En un minuto digan por qué tendrán que votar por Alessandra o por qué tienen que votar por Flor, por favor. Adelante, Alessandra.
Sí, soy Alexandra Krause, la 9 del Tren de Avanza País, desde el Congreso, además de promover la generación de la Comisión de la Verdad para investigar las compras durante la pandemia. Me comprometo también a promover desde el Congreso la creación del programa de alimentación madre-niño con vitaminas desde la gestación. Como mamá, observo antes y durante la campaña de que el problema de la desnutrición, el hambre, aqueja muchísimo a las familias del Perú. Es un problema estructural que necesitamos comenzar a desterrar de la mano del empoderamiento de los que menos tienen. Y de la mano de Hernando de Soto vamos a trabajar en ello para finalmente inyectar estos 37.000 millones de dólares que Hernando ha propuesto inyectar sin expropiar, sin endeudar a los peruanos, directamente plata en sus bolsillos, haciendo accesibles los derechos de propiedad de miles de micro y pequeños empresarios, porque creemos que el informal no es el enemigo, al contrario, es nuestro socio, pero necesitamos desterrar toda normativa que vaya en contra de la generación de libre negocio, de la producción, de la industria, ¿no? Y bueno, vamos a luchar por eso, ¿no? Por la reactivación económica de la mano de las MIPES, por la masificación de la titulación de la propiedad, por este programa que les he comentado, de alimentación madre y niño con vitaminas desde la gestación, por esta comisión de la verdad, como parte de la lucha anticorrupción, y bueno, esas serían las propuestas de la número 9 del Tren de Avanza País, Ale Krause. Me pueden encontrar en las redes sociales también. Perfecto, Ale, perfecto. Y además vamos a hacer videos cortitos y se los mandamos siempre a todos los candidatos de parte de la democracia. Así nosotros no pensemos como ellos, y se lo decimos porque tanto José Ignacio y yo tenemos cada uno una forma distinta. Hoy ya no pudo ser José Ignacio en este momento, pero se los mandamos porque eso es la democracia, que la gente pueda elegir en base a ideas. Flor, por favor, ¿por qué votar por ti? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias por la invitación. Este tipo de entrevistas siempre son bastante importantes porque no tienes el tiempo limitado y tampoco pues te tienes que enfrentar a otro candidato. Creo que ahora hemos coincidido en la propuesta de formalización, los emprendedores, la salud, la educación, como mamás que somos. Yo soy la número 6 por Fuerza Popular, pero le digo a la población, a las personas que nos están viendo, que realmente pensemos en lo que necesita nuestro país. Y nuestro país no necesita, como dicen, un cambio de constitución. No necesita volver a los problemas, o mejor dicho, la tragedia que se vivieron en los años 80, o mejor dicho, antes de que el gobierno del presidente Alberto Fujimori llegara a cambiar la historia de nuestro país. Ya tenemos un antecedente que fue en el gobierno del presidente de los cambios, del rescate. Hoy es de nuevo el tiempo de rescatar al país y de la mano de Fuerza Popular vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en los problemas reales, en los problemas de la población, porque no es necesario que nos mientan como la izquierda radical lo hace o el populismo lo hace con un cambio de constitución, que cambiemos todos los bonos. La gente no solo vive de bonos, la gente necesita trabajar, necesita dar de comer a las personas, o mejor dicho, quiere formalizarse, empezar un negocio, todo lo que implica el tema del emprendimiento y el sector económico. Así que en Fuerza Popular, junto a nuestras propuestas y a sus candidatos, seguimos apostando por los problemas reales y las soluciones que necesita nuestro país. Yo soy la sexta en la lista del Partido Fujimorista, representando también este sector que quiere ser representado, como somos las mujeres, las madres y los que apostamos por la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, y gracias, Alexandra, por su tiempo que le han dedicado a este momento. Yo las felicito por el más que debate, como se han dado cuenta, cuando hay coincidencias y hay altura y hay educación de ambas, se puede llegar a consensos. Los memes, las pullas, déjenlo para otro lado. Acá lo que hay que buscar es construir. La gente ya está cansada de estas cosas. Y hay mucha similitud en muchas tiendas políticas. La gente puede elegir y yo la verdad la felicito. Les deseo la mejor de la suerte a ambas. Ojalá que podamos ver buenas congresistas pronto. Necesitamos congresistas preparadas, sólidas y que se entiendan y que sean educadas y que puedan representar a todas esas mujeres que también a veces necesitan esa representación. No por el hecho de ser mujeres, sino porque son capaces. Eso es importante. Y creo que ambas son capaces, lo han demostrado ahorita acá. La felicito. Cuídense mucho, por favor, en medio de la campaña que están saliendo mucho a la calle. No queremos que se enfermen. Ya Flora ha estado enferma una vez, así que
Alessandra, cuidarse, Flora, cuidarse. Y nada más, con nosotros muchísimas gracias y vamos a regresar la próxima semana con tu candidato 2021. Gracias a ti y a la Fundación Naumann. Gracias, Gustavo. Flor. Gracias. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia. Tu Candidato 2021.